Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablaré acerca de la crisis del 2008 y el dilema del estancamiento, y todo esto con un análisis desde la perspectiva de Shaikh. Bueno, para contextualizar un poco, la crisis financiera del 2008 representó un choque económico profundo desde la Gran Depresión de 1929, y podemos decir que este no fue un evento aislado, sino que fue el resultado de desequilibrios acumulados en el sistema financiero global, que estos terminaron afectando la producción y el empleo a escala mundial. Ahora bien, hablando de las causas principales. En este caso tenemos tres pilares fundamentales que se vieron involucrados. Bueno, tenemos como primer punto la expansión del crédito hipotecario de alto riesgo. Esto tras una etapa de tipos de interés históricamente bajos, las instituciones financieras otorgaron créditos a segmentos de la población con baja solvencia, conocido como los créditos subprime. Luego tenemos la titulación y opacidad. Bueno, estas hipotecas que empaquetaron en productos financieros complejos se distribuyeron de forma global, y esto fue lo que ocultó el riesgo real de los activos y permitió que la vulnerabilidad se extendiera por todo el sistema bancario internacional. Y como tercer pilar tenemos las fallas en la regulación y calificación. Bueno, las agencias de calificación crediticia otorgaron valores de máxima seguridad a activos que eran en esencia insolventes. Al mismo tiempo, la falta de supervisión permitió niveles de apalancamiento excesivos en la banca de inversión. Luego tenemos evolución del colapso. Bueno, el proceso de deterioro comenzó un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que provocó un aumento en la morosidad y el estallido de la burbuja inmobiliaria. El momento crítico ocurrió en septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, y la caída de esa entidad fue la que generó una crisis de confianza generalizada. Los bancos dejaron de de prestarse liquidez entre sí, y esto provocó una parálisis de crédito global, y con esto la caída de los mercados de valores. Luego, por otro lado, tenemos las consecuencias en la economía real. Bueno, esta parálisis financiera se trasladó inmediatamente a la actividad económica, ¿verdad? Entonces, como primera consecuencia tenemos la contracción del PIB. Tenemos que la economía global entró en una recesión en 2009. Luego tenemos el desempleo. Este produjo una pérdida masiva de puestos de trabajo, elevando las tasas de desocupación a niveles no vistos en décadas. Y también tenemos la pérdida de patrimonios, ya que millones de hogares enfrentaron procesos de ejecución hipotecaria, perdiendo su principal activo patrimonial. Y luego tenemos la crisis de deuda soberana. En este caso, el gasto asumido por los estados para rescatar el sector financiero incrementó drásticamente el déficit público y también la deuda nacional. Luego, tenemos cuál fue la respuesta de la política económica. Bueno, tenemos que los gobiernos y bancos centrales implementaron una respuesta coordinada sin precedentes. Como número uno, tenemos rescates financieros. Lo que pasó fue que se inyectó capital público directamente en las instituciones bancarias para evitar su quiebre sistémica. Y también hubo una expansión monetaria donde los bancos centrales redujeron
los tipos de interés a niveles cercanos a 0%. Y por último tenemos la flexibilización cuantitativa. En este caso se ejecutaron programas masivos de cooperativas para inyectar liquidez y también para reducir costos de financiamiento a largo plazo. Luego tenemos cuál fue la evaluación de la respuesta y de la efectividad. Bueno, la efectividad de estas medidas está bastante bajo un debate, ya que por un lado la intervención fue exitosa pero en el corto plazo, ya que evitó la desintegración del sistema financiero y una depresión económica prolongada. Sin embargo, en el largo plazo tenemos que la recuperación fue muy lenta y desigual, mientras que los mercados financieros y los beneficios empresariales se establecieron con una relativa rapidez. Los salarios y empleos tardaron años en alcanzar niveles precrisis. Y esto ha generado una brecha de desigualdad y un estancamiento de la calidad de vida de gran parte de la población, lo que define el entorno económico actual. Luego tenemos la crisis del 2008 bajo la óptica de Anwar Shaikh. Bueno, tenemos que tras los eventos del 2008, cabe preguntarse si las teorías sobre grandes depresiones son aplicables a este caso. Para el economista Shaikh, la respuesta es afirmativa. Él definió este periodo como la primera gran depresión del siglo XXI. Desde su perspectiva, la crisis no fue un fallo técnico del mercado hipotecario, sino más bien una fase ocurrente del ciclo capitalista. El origen real no estuvo en las hipotecas subprime, sino en el agotamiento de un modelo de crecimiento que desde los años 80 se sostuvo sobre la caída de las tasas de interés y el endeudamiento masivo, compensando así el estancamiento de los salarios reales frente a la productividad. Luego tenemos evidencia de estancamiento prolongado. Bueno, los datos macroeconómicos de Estados Unidos tras 2008 confirman lo que se denomina técnicamente como una recuperación lenta o estancamiento secular. La evidencia es clara en 3 puntos. Tenemos la recuperación más lenta del 1929, a diferencia de otras recesiones profundas que suelen ir seguidas de un rebote rápido. La economía estadounidense mostró una debilidad persistente. Luego tenemos el deterioro del crecimiento tendencial. Si en décadas anteriores el PIB crecía tras superiores al 3%, entre los años 2000 y 2015 esa cifra cayó a 1.9% anual. Y luego tenemos ciclos de empleo precarios. El sistema laboral tardó casi una década en recuperar los niveles previos a la crisis, dando lugar a lo que los economistas llaman recuperación sin empleo, donde la producción aumenta, pero la demanda de trabajo de calidad permanece estancada. Y luego, para finalizar, tenemos la gran pregunta: ¿por qué la respuesta política vino a generar estancamiento? Bueno, si seguimos el marco teórico de Shaikh, decimos que la intervención masiva del Estado tuvo un efecto contradictorio. Evitó el colapso, sí, pero impidió la reestructuración necesaria para un nuevo ciclo de crecimiento. Las causas identificadas fueron sostenimiento de capital ineficiente. Al rescatar a las instituciones financieras bajo la premisa de ser demasiado grandes para quebrar, se evitó la purga de activos tóxicos. La liquidez inyectada se destinó a la recompra de acciones y funciones, en lugar de a la intervención productiva o la creación de empleo. Y luego tenemos la desigualdad. El estancamiento de los salarios reales continuó limitando la demanda agregada,
Sin una base sólida de un consumo real, el crecimiento dependió de una deuda que ya había tocado techo. Y luego tenemos el fenómeno de la histeresis. La debilidad prolongada de una economía terminó dañando el potencial productivo a largo plazo. La falta de inversión en capital físico y humano durante los años de crisis redujo la capacidad de crecimiento futuro de la nación. Entonces, concluyendo, podemos decir que la experiencia de Estados Unidos tras 2008 valida el dilema de Shaikh. Las autoridades económicas lograron evitar una depresión aguda mediante una intervención sin precedentes, pero el costo de esa decisión fue un estancamiento prolongado. Al reprimir los síntomas de la crisis mediante deuda y liquidez, se prolongó la debilidad del sistema. El resultado ha sido una década de crecimiento frágil y también de salarios estancados. Un escenario que ha alimentado no solo el malestar económico, sino también la polarización política y social que observamos en la actualidad. Y una anomalía estadística, sino la consecuencia directa de una asimetría en el rescate. Mientras que los mecanismos de política monetaria protegieron el valor de los activos financieros, no hubo un mecanismo equivalente para proteger el valor de la fuerza de trabajo. Y eso fue lo que permitió que el capital sobreviviera a través de la inyección de liquidez, pero dejó una economía real operando con una capacidad instalada obsoleta y una inversión productiva insuficiente. El dinero barato se recicló en los mercados financieros en lugar de renovar la estructura industrial, profundizando lo que Shaikh identificaba como una crisis de rentabilidad que se disfraza de estabilidad. Por otro lado, también tenemos que el fenómeno de histeresis económica mencionado anteriormente se consolidó como una herida permanente en el tejido social. Al no permitirse la purga que el ciclo económico exigía de forma natural, las ineficiencias se volvieron crónicas. Y esto generó que grandes generaciones de trabajadores, a pesar de estar en una fase de recuperación, enfrentaron una precariedad laboral estructural. Y es por ello que la brecha entre la productividad acumulada y los salarios reales no solo se mantuvo, sino que se convirtió en el motor de una nueva forma de acumulación basada en el endeudamiento del consumidor, perpetuando el mismo riesgo que detonó la crisis original. Y finalmente, tenemos que este escenario de crecimiento exsangue ha tenido un impacto decisivo en la arquitectura política global. El malestar derivado de una década de sálvame a los de arriba y austeridad para los de abajo erosionó la confianza de las instituciones liberales. La polarización actual es, en última instancia, el reflejo político de un sistema económico que evitó el colapso repentino a cambio de una agonía lenta. Como advierte Shaikh, cuando se bloquean los mecanismos de ajuste del capitalismo, las presiones no desaparecen, simplemente se desplazan del ámbito financiero al terreno a una ruptura social y al conflicto ideológico. Eso sería todo por mi parte.